¿Te imaginas vivir cada día bajo la sombra de bombardeos y la constante incertidumbre de un ataque sorpresa? En este video exploraremos las fotografías más impactantes que capturan la vida real durante la Segunda Guerra Mundial. Momentos de valentía, resiliencia y esperanza que cambiaron para siempre la historia de la humanidad. Primera introducción al contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial, que abarcó de 1939 a 1945, fue un conflicto global que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Más allá de las batallas y los grandes líderes, existió toda una cotidianeidad que a menudo se pasa por alto. Hoy exploraremos fotografías impactantes que nos muestran la vida diaria de civiles y soldados, revelando el lado más humano de la guerra. 2. Las primeras tensiones y el estallido de la guerra. Para comprender estas fotos impactantes, debemos remontarnos a los inicios del conflicto. La invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi en 1939 desencadenó un efecto dominó que arrastró a potencias de Europa, Asia y eventualmente a Estados Unidos. En los rostros de las primeras fotografías se percibe la incredulidad y el miedo, mientras civiles y soldados se enfrentaban a la idea de una nueva guerra mundial. Estas imágenes se convirtieron rápidamente en propaganda para movilizar a las poblaciones hacia el esfuerzo bélico. Tercero, el día a día en las ciudades bombardeadas. Las ciudades que se convirtieron en campos de batalla sufrieron bombardeos constantes. Los civiles, especialmente en lugares como Londres o Varsovia, tuvieron que adaptarse a alarmas antiaéreas y refugios improvisados. Algunas fotografías de esa época muestran a niños jugando en medio de edificios en ruinas, como si la normalidad quisiera imponerse sobre el horror. Esas imágenes hablan de la resiliencia humana y de la capacidad de sobrellevar la adversidad. 4. Refugios y estaciones de metro. En ciudades como Londres, el metro se convirtió en el refugio principal durante los bombardeos. Muchas de las fotografías más conocidas muestran pasillos y andenes repletos de familias, con colchones y mantas. Era un espacio que combinaba nerviosismo, incertidumbre y, a la vez, solidaridad. Ver estas imágenes ayuda a entender la tensión diaria que se vivía. La gente dormía en los vagones o en las plataformas, a la espera de que las bombas dejaran de caer. 5. La vida rural y la producción agrícola. A pesar de la guerra, la producción de alimentos no podía detenerse. En muchas fotos se observa cómo las mujeres y los ancianos se hicieron cargo de labores agrícolas, cultivando y recolectando alimentos para abastecer al frente y a las ciudades. Los huertos de la victoria se popularizaron en países como Inglaterra y Estados Unidos, impulsando la idea de la autosuficiencia. Estas imágenes muestran la determinación de la sociedad civil y el papel crucial de las mujeres durante la contienda. 6. El trabajo femenino en las fábricas. La creciente demanda de armas, vehículos y pertrechos militares generó una fuerte demanda de mano de obra. Muchas mujeres ingresaron a fábricas de armamento y aviación para ocupar los puestos dejados por los hombres en el frente. Las famosas imágenes de Rosie de Riveter en Estados Unidos se convirtieron en íconos de la fortaleza femenina y de la contribución masiva de las mujeres a la industria bélica. Estas fotos, llenas de energía y determinación, cambiaron la percepción tradicional de la mujer en la sociedad. 7. Soldados en el frente, camaradería y soledad. Las fotografías tomadas en el frente, ya sea en el Pacífico o en Europa, muestran a soldados conviviendo con la muerte, la incertidumbre y el miedo. Pero también se ven momentos de camaradería, compartir una comida, intercambiar cartas o fumar un cigarrillo junto al fuego. Estas imágenes retratan la dualidad de la guerra, la crudeza de los combates y la necesidad de vínculos humanos para sobrellevarlos. Nagrore 8. Cartas y fotografías familiares en el frente. Uno de los tesoros que mejor ilustra la vida personal de los soldados son las cartas y las fotos que llevaban consigo. Muchas instantáneas muestran a los militares aferrados a imágenes de sus hijos, esposas o padres, recordando lo que dejaban en casa. Ese vínculo emotivo
se convirtió en un ancla psicológica para resistir la dureza de la guerra. Algunas fotografías inolvidables retratan momentos de lectura de cartas en la trinchera, con la mirada perdida en recuerdos lejanos. 9. Prisioneros de guerra. Las imágenes de prisioneros de guerra, custodiados por sus captores, despiertan conmoción. Ser hecho prisionero significaba enfrentarse a condiciones difíciles, hambre, hacinamiento e incertidumbre respecto al futuro. Hay fotos que muestran largas filas de soldados rendidos, con la mirada vacía y las ropas raídas. La humanidad se ponía a prueba. Algunos prisioneros recibían ayuda y otros sufrían maltratos. Estas fotografías son testimonio de la crueldad que puede surgir en un conflicto bélico. 10. Los campos de concentración y exterminio. Ninguna imagen es tan estremecedora como las de los campos de concentración y exterminio nazis. En Auschwitz, Bergen-Belsen o Treblinka, las fotografías capturaron el horror absoluto. Cuerpos famélicos, hacinamiento y condiciones inhumanas. Estas fotos son un recordatorio imborrable de las atrocidades cometidas y de la urgencia de preservar la memoria histórica para evitar que algo así vuelva a suceder. 11. El papel de la propaganda. Tanto el eje como los aliados utilizaban fotografías y carteles propagandísticos para promover su causa. Las imágenes podían ser cuidadosamente orquestadas para mostrar ejércitos poderosos o poblaciones felices y unidas. En la Unión Soviética, por ejemplo, muchos retratos exhibían a campesinos alegres y soldados heroicos, mientras que en Alemania se ensalzaba la figura del soldado nazi disciplinado. Estas fotos, a veces modificadas o retocadas, jugaban un rol fundamental en controlar la narrativa de la guerra. 12. La resistencia clandestina. En distintos países ocupados por las fuerzas del eje, surgieron movimientos de resistencia que operaban en la sombra. Fotos clandestinas captaron a estos grupos organizando sabotajes, distribuyendo panfletos o escondiendo a perseguidos. Ver los rostros de estos valientes nos recuerda el coraje de quienes arriesgaron sus vidas para luchar contra la opresión. Muchas imágenes muestran reuniones en sótanos o bosques, siempre con la tensión de ser descubiertos en cualquier momento. Marejo 13. La vida de los niños durante el conflicto. Uno de los aspectos más duros de la guerra es el impacto en la niñez. Fotografías de niños evacuados de grandes ciudades o huérfanos en medio de escombros retratan la pérdida de la inocencia. Sin embargo, también hay imágenes que muestran a los más pequeños intentando divertirse con lo poco que tenían, usando la imaginación para olvidarse, por un momento, de la tragedia que los rodeaba. 14. El Frente del Pacífico. Las fotografías en el Frente del Pacífico contrastan con las de Europa. Playas convertidas en campos de batalla, selvas tupidas y condiciones climáticas extremas. Las potencias se enfrentaron en lugares como Iwo Jima, Guadalcanal y Okinawa. Estas fotos muestran a soldados cargando equipo pesado bajo un calor abrasador, luchando en condiciones tan adversas como la misma violencia de la guerra. Imágenes icónicas, como la izada de la bandera en Iwo Jima, se grabaron para siempre en la memoria colectiva. 15. Momentos de tregua y fiestas improvisadas. Incluso en medio del caos, las tropas a veces buscaban momentos de esparcimiento. Hay fotos que muestran orquestas improvisadas tocando para los soldados, o pequeñas celebraciones en fechas señaladas. En Navidad, por ejemplo, se intercambiaban regalos simbólicos o se organizaban cenas especiales, aunque fuese en condiciones precarias. Estas imágenes transmiten la esperanza de que la vida podía continuar, de alguna forma, a pesar de la guerra. 16. La liberación de ciudades ocupadas. Con el avance de los aliados tras el día D y la derrota progresiva del eje, llegaron momentos de júbilo. Fotos de la liberación de París, por ejemplo, exhiben multitudes en las calles celebrando la retirada de las tropas nazis. Soldados franceses y estadounidenses eran recibidos con flores y aplausos. Estas imágenes, llenas de entusiasmo, son un contrapunto a la devastación previa y reflejan la esperanza de un nuevo comienzo. 17. El retorno a casa de los soldados. Cuando la guerra comenzó a inclinarse a favor de los aliados, muchos soldados regresaron a casa, algunos sanos y salvos, otros heridos física y emocionalmente. Fotógrafos capturaron esos emotivos reencuentros en estaciones de tren y puertos. Besos, abrazos y lágrimas de alegría se mezclaban con las historias trágicas de quienes no pudieron volver.
Esas imágenes son un testimonio del sacrificio colectivo que implicó la guerra. 18. La reconstrucción y el fin del conflicto. Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945 y la de Japón en septiembre de ese mismo año, las fotografías comenzaron a reflejar un nuevo desafío: la reconstrucción. Ciudades enteras estaban en ruinas, la economía colapsada y millones de personas desplazadas. Sin embargo, también se veían esperanzas en la gente que, con esfuerzo colectivo, levantaba muros, carreteras y puentes, intentando dejar atrás el horror de la guerra y mirar hacia el futuro. 19. El papel de los corresponsales de guerra. Muchas de las imágenes que hoy conocemos existen gracias a los corresponsales de guerra, que se arriesgaron en primera línea. Fotógrafos como Robert Capa o periodistas como Martha Gellhorn viajaron por Europa y Asia para documentar la realidad del conflicto. Sus fotos y crónicas permitieron que el mundo conociera la dureza de los combates y las historias humanas detrás de cada titular. Sin ellos, muchas de estas escenas habrían permanecido ocultas. Mackay Tellier, 20. Reflexión final y valor de la memoria fotográfica. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 60 millones de muertos y transformó el mapa político y social del planeta. Las fotografías que hemos revisado son mucho más que simples imágenes. Son testigos mudos de la devastación y, a la vez, de la esperanza que puede surgir incluso en los peores momentos. Preservar y difundir este legado visual es esencial para no repetir los errores del pasado y para comprender el valor de la paz. Cada uno de estos retratos nos recuerda la fragilidad de la vida, pero también la fuerza que puede tener la unidad y la solidaridad. Si estas imágenes te han dejado pensando en todo lo que se vivió en aquellos años, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para seguir descubriendo historias que pocas veces se cuentan. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido más.